octavo mandamiento, y vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 15. Vamos a ver el octavo, el noveno y el décimo mandamiento. Ponte, hermanos, con la ayuda de Dios. Sí. Éxodo 15 dice: no hurtarás. Uno de los textos más pequeños de la Biblia. No hurtarás, dice, y ese es el octavo mandamiento. Pues pidámosle a Dios que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para entenderlo en la mente y en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permite saber tu escritura, Señor, y pues meditar en ella, Señor. Ahora te pedimos que le des vida a esta palabra, Señor, que le des vida a esta instrucción, a este mandamiento, Señor, y quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, porque es uno de los mandamientos de la ley moral, Señor, que tú has traído a esta tierra para que nosotros podamos cohabitar con nuestros semejantes, Señor, con nuestro prójimo más cercano, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que si tú lo dejaste escrito es porque es algo importante, Señor. Por ello, Señor, da gracia y sabiduría para entenderlo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, le dé vida a esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No robarás, no hurtarás, que viene siendo lo mismo. No hurtarás, no robarás. Pues este mandamiento incluye todas las formas que pudieran utilizarse para robar algo o para robar a alguien. Nos habla desde un peso hasta millones de pesos. Nos habla desde una pequeña cosa hasta una cosa que valga una fortuna, o un gran terreno, una gran hacienda, o una gran ciudad que pudiera pasar a manos de alguien. Entonces, pues incluye todas las formas de robo, de hurto, ¿sí? Puede ser un objeto sin valor. Es que me gustó, lo tomé en tu trabajo, en la calle, en un puesto, y pues cuando no conoces el mandamiento lo llegas a practicar, ¿verdad? Yo tenía un hábito muy malo, hermanos, cuando tenía la edad de 7, 8 años, y era el de robar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, todos los martes mi madre me llevaba a un tianguis allá en Cuautitlán de Romero Rubio, del Estado de México, y íbamos, y por cada puesto que pasaba iba tomando una fruta, yo la iba tomando y pues me iba comiendo, y ese era un hábito que ya tenía. Pero pues lógico, no conocía la ley moral de Dios, no conocíamos eso. Hoy que lo conocemos, pues bueno, pues ya le pedimos perdón a Dios por todo ello también, porque pues delante de Dios no dice si es un objeto de gran valor o si es uno de menos valor. Después cuando empiezo a conocer la palabra de Dios, algo que me impacta, nosotros empezamos a vender abarrotes, huevos, frijoles, y pues en el tianguis y en los comercios, en la mayoría de tiendas, comercios, se manejan los 900, los 950 gramos. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, el 1 de mayo era muy famoso, ¿no? Porque daba económico y te daba 2 kilos por quién sabe cuánto, pero te daba 1,5 kilos, kilo 600, ¿sí? En el comercio es muy normal eso, ¿verdad? Será porque no conocen de Dios, será porque pues ya es
algo natural en ellos. Pero cuando yo llego a este negocio y empiezo a conocer de Dios y empiezo a mirar un texto en Proverbios 11:1 donde dice que la pesa falsa es abominación a Dios. Y pues yo me quedo sorprendido, digo, ¿cómo? A ver. Y empiezo a meditar en ello, empiezo a estudiar, y exactamente eso es lo que quiere decir el Señor, ¿no? Que el peso falso es contra los mandamientos de Dios. Y no, pues nosotros, créanme que nos dábamos gusto dando kilos de 900 gramos, de 950, sobre todo en el huevo, Dios. Y vendíamos 20 cajas de huevo diarias, 15. Pero cuando encuentro esta cita dije, esto no le agrada a Dios. Y empecé a buscar citas acerca de este octavo mandamiento de no robarás. Y hay muchísimas, hermanos. Si nos pusiéramos a mirar, pues a lo mejor no acabaríamos de mencionar todos los textos, de mencionar todas las maneras en que se puede hurtar, en que se puede robar. Hay muchísimas, y les digo, sobre todo en el comercio y en todos lados, ¿verdad? En todos lados se puede robar. Pero lo que nos interesa a nosotros es aplicar este octavo mandamiento a nuestra vida. Lo que nos interesa es entenderlo, de qué manera Dios me está hablando a mí a través de este texto, porque pudiéramos decir, bueno, mucho lo practicamos cuando no conocíamos de Dios, pero hoy que conocemos de Dios, ¿lo seguimos haciendo o no lo seguimos haciendo? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. Entonces, Jesús, cuando miraba a los religiosos de su época, a los religiosos de aquel entonces, a los escribas y fariseos, en Mateo 23, versículo 25, les está hablando de este octavo mandamiento. Fíjate lo que les dice el Señor Jesús. Mateo 23, versículo 25. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba en una plática, en un debate, en una exhortación contra los fariseos y los escribas. Y les estaba describiendo tal y cómo se comportaban los fariseos, cómo eran de hipócritas, cómo eran de falsos delante de Dios, ¿verdad? Dice, ustedes ni entran y ni dejan entrar a los demás. Entonces muchas veces así está así están muchas congregaciones. Ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Por qué? Porque adentro hay gentes que tú los ves juzgando todo, que tú los ves hablando de los demás, robando de los demás. Y el Señor Jesús los estaba confrontando con la palabra, les estaba diciendo, ¿sí? Y aquí en el 25 les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. O sea, les estaba diciendo, porque son actores, ustedes actúan su forma de ser, ¿sí? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, ¿sí? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice, por dentro, ¿sí? Estáis llenos de robo y de injusticia. Y cuando este tipo de mensajes se dan en las iglesias, en las reuniones como esta, muchos se sienten mal. Muchos dicen, es que a mí no me está hablando, ¿sí? Porque yo no me he robado nada. Porque yo sí hago lo que me corresponde. Yo no le robo a Dios, ¿sí? Pero el Señor Jesús los conocía. Dice, ustedes por dentro
por dentro están sucios, están llenos de robo y de injusticia. De robo y de injusticia. O sea, no son justos, dice. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿Sí? ¿A qué se estará refiriendo el Señor en este caso para darnos este octavo mandamiento a nosotros? No sea que tú estés practicando algo que no es agradable a Dios y lo estés teniendo en poco. ¿Sí? Por ejemplo, tu tiempo en el trabajo. Algunos, los que trabajan en empresa, la mayoría trabaja 8 horas. ¿Sí? Pero ¿qué tanto de esas 8 horas le estás ofreciendo tu 100% a tu trabajo? Algunos que tienen negocio, que tienen otro tipo de trabajos de tiempo completo, ¿qué tanto tú le estás dedicando el tiempo a tu trabajo? No sea que te pudiera estar, pudieras estar robando tiempo y estar haciendo otras actividades durante el tiempo que te corresponde estar trabajando para tu patrón, ¿sí? O los jóvenes, por ejemplo, en las escuelas, ahorita no están asistiendo, pero aún así, ¿qué tanto de tiempo le roban a las escuelas? No, pues me voy a volar esta clase. No, pues ahora no la tomo. Hoy no tengo ganas de conectarme. Hoy no tengo ganas de hacer nada. ¿Sí? Y le están quitando tiempo. Tú que conoces de Dios, no le estamos hablando al que no conoce. Jesús le está hablando al que conoce de Dios. ¿Sí? ¿Sí? O tú, padre de familia o madre de familia, ¿qué tanto le estás robando de tiempo a tu familia? A pasar tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tus nietos, a estar con ellos. ¿Qué tanto le dedicas, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, o cada cuánto convives con tu familia? Pero como estás atendiendo otras cosas, no es que tengo que ir a la iglesia. Sí, hermano, dice en este mismo capítulo, el Señor Jesús le dice a los fariseos, Mateo 23, les dice, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. O sea, es necesario asistir a la iglesia, sí, porque vas a salir bendecido y todo, pero lo que vas a aprender lo vas a poner por obra en tu casa. ¿Sí? Y a veces nosotros como varones tenemos tantas actividades que nos escudamos en eso y descuidamos el hogar, descuidamos a la esposa, descuidamos a la familia. Pero decimos que no robamos nada. Le estás robando tiempo a tu familia, hermano. Le estás robando tiempo a tu familia, hermana. Por ahí estar ahí siempre lavando, siempre barriendo, siempre lavando trastes, siempre estar ocupada. Nunca tienes tiempo para sentarte con tu hija, con tu hijo. A ver, hija, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Vamos a platicar. ¿Por qué? Porque siempre estás ocupado. Pero tu hija tiene derecho a que tú platiques con ella. Tu hijo tiene derecho a ver qué andas haciendo, a que te intereses por ellos. Pero dice, no, yo no estoy transgrediendo el octavo mandamiento. ¿Tú sabes? Y el Señor Jesús a eso se estaba refiriendo. A eso se estaba refiriendo. Dice, ustedes por fuera limpian todo. Ustedes delante de la iglesia aparentan ser buenos papás, buenas mamás, buenos cristianos. ¿Por qué? Porque limpian lo de afuera. ¿Y lo de dentro? Lo de dentro, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Te sientes satisfecho o le estás robando tiempo a Dios con tal de pararte rápido e irte a trabajar? Y no le das tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu tiempo de lectura, hermano? Necesitamos dedicarle un tiempo a la lectura de la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no estamos con Él platicando? Si no estamos ahí diciéndole, Señor, instrúyeme, háblame a través de tu palabra, háblame, guíame.
es necesario, hermanos, que tú analices. Por eso el Señor Jesús les decía, no basta con limpiarlo de afuera. Necesitan limpiar su corazón, su mente. Por eso les hablaba tan fuerte a los fariseos, porque ellos sabían de lo que les hablaba el Señor Jesús. ¿Sí? Guías de ciegos, que colamos el mosquito, coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sí? Juzgas a todos. No, qué mal están en aquella congregación, qué mal están en aquella iglesia, qué mal están estos, qué mal están aquellos. ¿Sí? Porque creemos que nuestro estándar como cristianos son las demás iglesias o las demás gentes. No, nuestro estándar es Cristo. El estándar como iglesia es la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús los conocía. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo está tu mente, tu corazón? ¿Cómo está el tiempo que le dedicas? Hoy voy a buscar a Dios, hoy voy a ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tiempo le estás dedicando? Ay, ya quisiera que se acabara porque ya me quiero ir. ¿Sí? O pues ya vámonos para que lleguemos a buena hora. No, todavía nos quedan. Al 10 salimos, al 5 salimos, vivimos cerca. ¿Sí? ¿No le estás robando tiempo a la iglesia también? Para estar en comunión con tus hermanos, para ir conociendo más a los hermanos. ¿Sí? Darnos un buen tiempo para estar a lo mejor platicando con alguien en la mañanita, o para a lo mejor al ratito espero que a alguien se le prenda de los que llegamos tempranos y digan, hermano, vamos a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No, pero que lo diga el hermano. No, hermano, para eso hay que tener iniciativa. Hay que motivarnos al amor y a las buenas obras. Ya terminamos en acomodar todo a las 10:40 o 10:30. ¿Por qué no nos juntamos 2 o 3 o grupitos de 3? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos siga bendiciendo, para que Dios siga mandando gente necesitada a este lugar. Sí. Pero si no lo hacemos, no, pues que lo haga el hermano, que organice el hermano. Él es el responsable. Todos somos los responsables de ese lugar y todos somos los que vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo estás en esa área? ¿Sí? Pues por eso Dios todo lo ve. ¿Sí? Por eso Dios puso el 8º mandamiento: no robarás, no hurtarás. ¿Sí? Y créeme, hermano, créeme una cosa: Dios siempre manda su palabra a ti. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo. ¿Sí? Efesios 4, versículo 28. Efesios 4, 28 dice: el que hurtaba, oílo bien, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, la palabra de Dios siempre llega a tiempo. No necesariamente tienes que decir, bueno, pero ahí está hablando de lo material. Pues de lo material y de lo espiritual, hermano. Si tú te encuentras fallo en alguna de estas áreas que acabamos de mencionar, pues pon atención a lo que dice Dios. ¿Sí? Porque pudiera ser que también en lo material estamos fallando, y pudiera ser que nos pase como al pueblo de Israel. Dios tuvo que hablarle fuerte a la nación de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque no estaban haciendo lo que les correspondía. No estaban ellos siguiendo las instrucciones que Dios les había dado. ¿Sí? ¿Y qué estaban haciendo? Fíjate, Malaquías 3.
Malaquías 3, cuando Dios estaba tratando a través del profeta Malaquías con el pueblo de Israel, ellos preguntaron y también cuestionaban a Dios, como a lo mejor algunos de nosotros. Malaquías 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sí. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sí. O sea, les estaba echando en cara algo que les había encargado mucho. Ellos vivían bajo la ley de Moisés. Sí. Ellos tenían que dar diezmos, pero también ofrendas. ¿Sí? Ahora, ¿ellos qué hacían? No llevaban lo primero de sus campos, no diezmaban sus campos y llevaban ese producto, lo llevaban a los sacerdotes, a los levitas. Y Dios no miraba mal eso. ¿Por qué? Porque ese era el alimento de sus sacerdotes, de Dios, de los levitas. Tenían que llevar el diezmo, o sea, el producto de su campo. ¿Para qué? Para que hubiera alimento. ¿En dónde? En su casa, dice. ¿Y quiénes estaban en su casa? Los levitas, los sacerdotes de Dios. Ellos no trabajaban, ellos dependían de eso. Entonces, muchas veces se nos hace fácil a nosotros cuestionar a Dios. ¿En qué te hemos robado? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo estás delante de Dios? Por eso Dios dice: no robarás, no hurtarás. Es muy claro el mandamiento, hermanos. No le demos muchas vueltas, ¿verdad? Bueno, después de este mandamiento pasemos al 9º mandamiento, ¿sí? Éxodo 20, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Híjole, hermanos, este es uno de los mandamientos que más se quebrantan en las iglesias. No te digo allá afuera, porque no estamos hablando con las personas que no conocen a Dios. Estamos hablando con los que queremos ir avanzando, conocer más de Dios y poner por obra su palabra. Entonces, los mandamientos de Dios son para nosotros, son para toda la gente, pero hoy que nos estamos escuchando, necesitamos nosotros poner atención de qué manera nos habla. Y la palabra de Dios dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el 9º mandamiento, y este es uno de los mandamientos con más frecuencia que se rompen. Este mandamiento, ¿sí? Y fíjate, Dios en su grande misericordia, en su grande bondad, pone este medio de comunicación que es el habla. ¿Para qué? Para que nos comuniquemos, para que nos bendigamos, para que tratemos a nuestros prójimos, ¿sí? Es el medio de comunicación que tenemos nosotros como seres humanos, el habla, ¿sí? Ahora, todos los seres creados por Dios, el animal que tú me digas tiene una forma de comunicarse, tiene un medio de comunicación. Ya escuchas las aves, los silbidos, es un medio de comunicación, ¿verdad? Otros animales a través de rugidos, ¿sí? De graznidos, otros a lo mejor es su forma de comunicarse, de mugidos, ¿sí? Pero Dios a nosotros, a la corona de la creación, le puso un medio muy eficaz, que es el habla. Es el medio de comunicación para ti y para mí, el que hablemos con nuestros prójimos más cercanos, ¿sí? Y para esto, para que escuchemos la voz de la
una persona, la voz de mi esposa, la voz de tu esposo, la voz de tu hijo, de tu hija. Ahí en medio de tu cuerpo, bueno, ahí en medio de nuestra boca, puso un instrumento muy pequeño. Sí. Puso un instrumento, un miembro pequeño ahí de carne que se llama lengua. Y eso es lo que usamos para que nuestra voz sea escuchada. Sí son las cuerdas vocales, pero si no tuviera lengua, no se escucharan. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios puso ese miembro ahí entre nuestro cuerpo, ¿sí? Y es un miembro muy pequeño, pero que hace un daño muy, muy grande. Hace gran daño. Y Dios lo compara de muchas maneras. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero este miembro es tan poderoso, hermanos, que puede echar las almas al infierno. Sí, porque se amarga tu esposo, y al rato dice, ya no quiero nada de Dios, y al rato se va al mundo, y al rato se muere, y al rato se va al infierno. ¿Por qué? Porque a lo mejor una palabra tuya, o mía, o de alguien, lo amargó. O tu hijo, o tu hija, o tu vecino, ¿sí? O sea, puede producir gran daño este miembro que Dios puso en medio de nuestro cuerpo, ¿sí? Y puede no nada más echar a una, puede echar a muchísima gente al infierno. De ese tamaño es este instrumento, ¿sí? Por eso Dios dice que tengamos mucho cuidado. Y esto es tan fácil de que se pierda de nuestra mente, de nuestro corazón. Es tan fácil perder este mandamiento. Es tan fácil que no te das cuenta que a veces entablas una conversación con alguien, empiezas a platicar con alguien, ¿sí? Y cuando menos sientes ya estás hablando del hermano, o de tu pariente, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tus hijos, y ya estás injuriándolos, ¿sí? Pero fíjate, Proverbios 10:9 dice que en las muchas palabras que no falta el pecado. ¿Por qué? Porque a veces las pláticas vanas te llevan a pecar delante de Dios, te llevan a hablar de la gente. Por eso este versículo de la palabra de Dios, Proverbios 10:19, dice que en las muchas palabras, cuando estás ahí comiendo con alguien, cuando estás conversando, cuando menos sientes, ya haces algo que no era adecuado, que no era bendición para otra persona. Sí. Miremos el texto, Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, pero dice, mas el que refrena sus labios, que dice, es prudente. Es prudente el que refrena sus labios. O sea, el que tiene sabiduría para quedarse callados. ¿Sí? Dice que a veces, también es un proverbio, no me acuerdo de la cita, pero dice también un proverbio que a veces el necio, cuando calla, se considera un sabio. ¿Por qué? Porque calla a tiempo. Y muchos que se dicen conocedores de Dios no callan a tiempo, porque no hay ese dominio propio, porque no hay ese temor delante de Dios de no hablar contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? El rey Salomón también decía, de las muchas palabras, dice, viene, de la multitud de las palabras, viene la voz del necio, dice. La voz del necio, de las muchas palabras. ¿Sí? Entonces, es un miembro muy pequeño, pero ¿cómo hace daño? ¿Cómo hace daño, amigos? Y muchos
muchos hemos caído muchas veces en esto. ¿Sí? Que a raíz de alguna conversación salen a relucir nombres, salen a relucir hechos, que a lo mejor ya hasta son pasados, pero que ahí están. ¿Sí? El apóstol Santiago, allí en Santiago 3, vamos a Santiago 3, nos da un claro ejemplo de lo que es este miembro, de lo peligroso que puede ser este miembro en nuestro cuerpo si no se tiene control sobre él. ¿Sí? Santiago 3, fíjate lo que dice Santiago 3, versículo 1, le vamos a dar lectura. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y este texto es aplicable para todos aquellos que damos una enseñanza, para todos aquellos que tenemos oportunidad de platicar con otro, de tratar de instruir en la palabra o en cualquier otra cosa a una persona. Muchas veces nos hacemos maestros, creemos que tenemos la razón, ¿sí? Pero ten cuidado, dice la palabra de Dios, que puedes recibir mayor condenación. ¿Verdad? Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, oílo bien, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, el apóstol Santiago está diciendo que todos ofendemos muchas veces. Y pudiéramos agregar de muchas maneras. ¿Sí? Pero fíjate bien, hace hincapié en algo. Si alguno no ofende en palabra, ¿sí? O sea, si tú tienes el dominio propio para gobernar la lengua, este pequeño miembro, ¿sí? Pues vas a saber controlar todo tu cuerpo. Vas a tener control sobre tu cuerpo. Y a una persona que controla su habla, que controla su manera de expresarse, se le llama madura. Es una persona madura. Es una persona que ha crecido, que sabe bien lo que quiere, ¿sí? Porque desde el momento en que escuchas a alguien te das cuenta de muchas cosas. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Sí? Fíjate, dice el 2, dice que, bueno, si alguno no se ofende en palabra, este es varón perfecto. Y pone el ejemplo en el 3 de los caballos. Fíjate, si tú dices, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, maduro. No que no peque, no. Es una persona madura. Pero, dice en el 3, pone el ejemplo del caballo. Un animal tan grande, dice, un animal tan grande que si tú le pones un freno, vas a gobernar todo su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que gobierna al caballo cuando le ponen todo su instrumento para que le pongan un freno? ¿Qué es lo que gobierna a ese animal tan grande? Los hermanos de los pueblos, a ver. ¿Qué es lo que gobierna? ¿Por qué? ¿Por qué trae dos riendas, no? Uno a la izquierda y uno a la derecha. Si tú lo mueves a la izquierda, se va a la izquierda. Si tú lo mueves a la derecha, se va a la derecha. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Por el freno. ¿Y el freno cómo actúa? Pudiera ser que lo lastime, ¿no? El freno trae un instrumento, ¿sí?, que cruzas la trompa del animal de lado a lado, ¿sí? Y ese instrumento que se llama sacabocado, ¿a dónde se va? Directo, ahí está, encima o abajo de la lengua. ¿Sí? Y ese es el que gobierna
Si tú lo mueves a la derecha, se va a la derecha, si tú mueves a la izquierda, pero en sí el que controla es ese instrumento, el sacabocado. ¿Sí? Porque si tú le pones dos riendas nada más y no le pones el sacabocado, no. Claro, a lo mejor hay animales ya muy alimentados, ¿verdad? Que a lo mejor con el simple hecho de las riendas, pero la mayoría, ¿qué le ponen? Ese instrumento en medio de la trompa, ¿sí? Bueno, entonces dice el apóstol Santiago, fíjate, si un animal tan grande con este pequeño instrumento se gobierna y va más allá. En el versículo 4 dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevados en impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. ¿Sí? O sea, si hablas de los barcos, ¿o de qué estaba hablando aquí, hermanos? ¿De qué naves estaba hablando? Barco. Barco, ¿no? Porque en ese tiempo no se conocían los aviones. Pudiera ser también, ¿es aplicable a un avión? Claro que es aplicable. Tienen un pequeño timón, más sin embargo aquí se está refiriendo a los barcos. Grandes toneladas y con un pequeño timón lo mueven a su antojo del que va manejando. Dice entonces, imagínate, son llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Bueno, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate que a comparación del ejemplo del animal y de las naves, no habla tan fuerte como cuando habla de la lengua del ser humano. Cuando habla de la lengua del ser humano, dice que es pequeña, pero puede hacer grandes cosas, ¿sí? Y lo compara a un pequeño fuego. Si tú quieres a un cerillo, lo avienta un cerillo en un bosque y verás, hay incendios muy grandes. ¿Por qué? Por un pequeño cerillo que tiraron, ¿sí? Entonces dice, bueno, así es la lengua. Si el pequeño cerillo prende todo un bosque, la lengua contamina muchas cosas, ¿sí? Es un mundo de maldad, dice, y va a contaminar todo tu cuerpo, porque en la forma en que te conozca la gente, cómo te expresas, cómo hablas y cómo hablas de los demás, es como te van a conocer también. Y tu actitud puede contaminar a mucha gente, ¿sí? De hecho, dice el versículo 6 que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, toda la creación, todas las criaturas, todo lo que está creado, se puede contaminar por la lengua. Y la lengua de una persona nada más, ¿no? O sea, es muy peligroso este miembro que tenemos los seres humanos, ¿sí? Es muy peligroso. Y luego dice, en el 6 dice, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque muchas veces es utilizada por el mismo diablo, que trae a tu mente tantas cosas para hablar de la gente. El mismo diablo está animándote a decir esto, a decir aquello. Y si no tienes control sobre ella, qué peligroso es para los que están cerca de ti, ¿sí? Fíjate, en el versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, todos los animales que tú digas, y pudiéramos irnos hasta desde los más pequeños hasta los más grandes, el ser humano los ha logrado domar.
Cualquier animal, por muy grande o por muy pequeño que sea, el ser humano lo ha logrado domar. ¿Sí? A eso se está refiriendo el apóstol Santiago. Dice, cualquier animal salvaje lo ha logrado domar. Pero fíjate lo que dice el 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Pero ningún hombre puede domar la lengua, un hombre carnal, un hombre sin el conocimiento de Dios, o sea, un hombre natural, ¿sí? Pero aquel que conoce de Dios, aquel que sabe que Dios condena el hablar contra nuestro prójimo, falso testimonio, deberíamos de tener cuidado, ¿sí? Deberíamos tener cuidado porque esto se cumple aún en las iglesias, en las congregaciones. Esto es muy cierto. Aún entre los que se dicen cristianos, muchos no logran controlar, domar ese pequeño miembro que tienen como lengua. Ahí están, ¿sí? Con ella bendecimos al Dios y Padre, versículo 9. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si vienes aquí y dices, gloria a Dios sea la gloria, bendito seas, alabado seas. Y sales y ya estás indicando. Y sales en la semana y ya estás maldiciendo a tu semejante, o a tu hijo, o a tu esposa, porque muchos así pudiera suceder, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, ¿sí? Dice, no, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres o a las mujeres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así, dice el apóstol Santiago. O no debería ser así, ¿sí? Que hoy vengamos y nos santigüemos y estemos alabando a Dios y levantes tus manos y después en la semana se te olvide. Cuando llega ese problema, cuando llega ese rencor, cuando te acuerdas de lo que te hicieron, cuando te das cuenta que no te obedecieron, cuando te das cuenta que no están haciendo las cosas como tú quieres, ¿cómo les hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu marido? ¿Sí? Esto no debería de ser así, dice. ¿Por qué no debería de ser así? Porque, versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, no puede dar las dos cosas. Una fuente no puede sacar agua limpia y agua sucia, ¿sí? 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulces, ¿sí? O sea, ningún árbol puede dar un fruto que no sea el suyo, ¿sí? Ningún árbol puede, un árbol de pera no le vas a pedir naranjas, a uno de manzana no le vas a pedir guayabas. Entonces, entendamos bien esto, lo que el Señor está diciendo. Bueno, si tú te dices cristiano, si tú te dices conocedor de Dios, practica este noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, Santiago pone a prueba tu forma de hablar, nuestra manera de expresarse. Nos pone a prueba. ¿Cómo estás en esta área? ¿Cómo estás cumpliendo este noveno mandamiento? Porque a veces ya, es que los 10 mandamientos ya los sabíamos, pero ¿qué tanto los llevas a cabo, hermano? No es conocerlos, es llevarlos a cabo, es estarlos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás delante de Dios en esta área? ¿Sí? ¿Cómo estás? Tú mismo debes de contestar. ¿Te criticas a otros cuando no están? ¿Criticas a otros a sus espaldas? ¿Sí? ¿O te escudas y dices, es mi forma de hablar, hermano? Pues qué triste que no tengas dominio sobre tu lengua, ¿sí? Es mi forma de hablar.
Así hablo yo. Sí. Pregúntate, mi forma de hablar es limpia, mi forma de hablar edifica a otros, mi forma de hablar bendice a otros, ¿sí? ¿De qué manera estoy usando este miembro que Dios me dio para comunicarme con los demás? ¿Sí? ¿De qué manera lo estoy haciendo? O a veces uso palabras no apropiadas, injuriosas o majaderías y las trato de suavizar. Es que todos lo dicen así. Eso no quiere decir que sea correcto. El hecho de que todos lo hagan no quiere decir que eso sea correcto, ¿sí? Después de las reuniones, después de la reunión a la cual asistes, ¿cómo es tu conversación? ¿Cómo es tu plática? ¿Edificante? Oye, ¿entendiste la ley? ¿Entendiste el mensaje? ¿Entendiste esto que yo entendí? O tu plática se va por otro lado y empieza a traer puras cosas materiales a la mente y al corazón de los demás, ¿sí? Pláticas vanas, frívolas. ¿Cómo es tu plática después de que sales de aquí? O en las pláticas utilizas mucho los chistes, estás hablando ahí, haces chistes con parte de la escritura, porque luego muchos utilizan eso. Se creen graciosos y utilizan parte de la palabra de Dios para hacer un chiste. O cuando estás platicando con el hermano o la hermana ahí después de la comida, no, pues yo fui esto, yo fui aquello, y empiezas a exagerar todo tu testimonio para impactar a los que te están oyendo. Eso es muy tentador, hermano. Eso es muy tentador y a veces podemos caer en exageraciones para impresionar a los que nos escuchan, ¿sí? Habla siempre con la verdad, tú estás practicando la verdad, como dice Efesios 4:9, dice que hablemos verdad cada cual con nuestro prójimo, ¿sí? Hablar verdad con tu prójimo, dice, ¿para qué? Para que siempre esa verdad vaya acompañada de lo que quieres expresar, de lo que quieres hablar, ¿sí? Esa verdad, a veces cuando tú te pones a hablar la verdad, a veces esa verdad va en contra de tus propios intereses, porque a veces trae pérdidas, o a veces cuando tú hablas la verdad, el hermano o la hermana no está a favor de eso. ¿Por qué? Porque no le gusta la verdad. Bueno, y eso puede traer, ¿qué? Una ruptura. Puedes perder amigos, puedes perder familia, puedes perder cualquier cosa con tal de mantenerte en la verdad. ¿Sí? Pero como mejor prefiero seguir llevando la fiesta en paz, como algunos dicen, con mi familia, pues mejor le doy su avión y le digo, sí, está bien lo que tú estás diciendo, aunque sepas que eso es una mentira. Pero luego decimos, ¿cómo andas en el 9º mandamiento? No, hermano, bien. No practico el falso testimonio. ¿Tú lo sabes? Sí. A veces el pararse por la verdad, hermano, te trae pérdida material y física de familiares. ¿Sí? Pero tú debes de saber eso. Es preferible hablar falso testimonio o hablar la verdad. 9º mandamiento, ¿sí? Por algo Dios lo puso, ¿verdad? Y el 10º mandamiento, hermanos, Éxodo 20, versículo 17. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿A qué está enfocado este 10º mandamiento? A respetar las propiedades de nuestro prójimo más cercano, ¿verdad? O a respetar las propiedades de nuestro prójimo. También puede ser que esté lejos, ¿verdad? Pero el mandamiento es: no codiciarás. Y esto, hermano, no solo se refiere a llevarlo a cabo, sino que habla también de la mentalidad que tengamos. Habla también de lo que traemos en nuestra mente, ¿sí? Porque a veces no lo llevas a cabo, pero lo traes ahí dentro de tu corazón. A veces ahí está tan arraigado este pecado en las mentes y en los corazones de las personas que se dicen cristianas, ¿sí? Que no meditamos en él adecuadamente, ¿sí? Pablo, él decía ya en Romanos 7, hablaba de que él no hubiera conocido este pecado si en la ley no hubiera encontrado este pecado. O sea, él conoció este pecado. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés decía: no codiciarás. ¿Sí? Dice, si la ley no hubiera dicho eso, pues yo no lo hubiera conocido, ¿sí? Si la ley no dijera: no codiciarás. Pero este pecado necesitamos poner también atención a él. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la casa de nuestro pueblo. Y dice: bueno, yo no codicio la casa de mi prójimo. Que sí, luego paso y miro las casas, o voy a las casas de algún hermano o alguna hermana y digo: ay, qué bonita, yo quisiera uno. Pero no codicio la casa, nomás la guardo ahí dentro, nada más. Y suele suceder, no estamos exentos. Mientras estemos en este cuerpo carnal, en este cuerpo de carne, podemos caer en ese tipo de pecados, ¿sí? Pero por eso el Señor dijo: no codiciarás la casa de tu prójimo. Está hablando de tu vecino, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de quien quieras ponerle nombre, ¿sí? Está hablando: no codicies la casa de tu prójimo. Si Dios hubiera querido que tuvieras una casa así, pues ya te lo hubiera dado. Sí, la verdad. Pero pues a lo mejor no es su tiempo. Todos tienen su tiempo, dice la palabra. Bueno, y algo bien importante es que dice, enseguida, fíjate, aparte de la propiedad, aparte de la casa, enseguida dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la mujer de tu prójimo está dentro de su casa. O sea, son propiedades de tu prójimo, ¿sí? Este tema creo que lo tratamos muy bien en el 7º mandamiento, ¿verdad? Pero aquí lo retoma una vez más el mandamiento. ¿Para qué? Para que lo tengamos muy claro, para que no se nos olvide acerca de codiciar cosas que no son nuestras, ¿sí? Y luego dice: ni su siervo, o sea, su trabajador, porque a veces ha sucedido que ves a una persona cómo es activo, cómo es movido con el hermano que trabaja, no y lo ves para allá y para acá. Yo quiero uno. Y si luego le va calentando la cabeza: oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Ya trabajaste mucho con él, ahora vete conmigo, ¿sí? Dice: no codicies a su trabajador o a su empleada, ¿no? Porque también pudiera ser una empleada, una trabajadora, ¿sí? A eso se está refiriendo el Señor. Ni sus animales, que hoy en día hay más, pudiéramos agregar ni su carro, porque a veces hasta en eso nos tropezamos, ¿no? Ay, qué buen carro tiene, yo quisiera uno, ¿sí? Y luego termina el mandamiento, dice: ni cosa alguna. Ponle el nombre que quieres. Ponle lo que tengas o lo que hayas visto en casa del hermano o de la hermana, en casa de aquella persona con la cual trabajas, ¿sí? Casa, un negocio, ropa,
lo que quieras, zapatos, pon el pecado o el nombre que tú quieras a que dice el mandamiento, ¿sí? No codiciarás ni cosa alguna, ninguna cosa. O sea, está dando por entendido que ninguna cosa vas a codiciar, ¿sí? Ni cosa alguna de tu prójimo, dice. Entonces, pues creo que los mandamientos son muy claros, ¿sí? Pero, como decía el Señor Jesús cuando se enfrentaba a los religiosos de su época, ¿verdad? Ustedes hacen esto, hacen lo otro, y creen que con eso ya cumplieron. No, es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto, ¿verdad? Por eso nos confrontaba frecuentemente, porque sabe, el Señor Jesús conocía la mente, el corazón de cada uno, y lo sigue conociendo de cada uno de los que estamos aquí. Sabe qué tendencias tenemos, sabe qué es lo que en qué pecado podemos caer. Por eso es muy bueno meditar sobre la ley moral, para, pues ahora sí, estar conscientes. Pablo, hasta que se encontró con la ley moral, porque él es del Nuevo Testamento, pero él dice que cuando vio la ley moral, dice, si no hubiera visto todo esto, yo no hubiera sabido que era pecado. ¿Sí? Entonces, pues Dios dejó establecida esta ley moral, estos 10 mandamientos, para que tú y yo supiéramos cómo relacionarnos. Primero, con Dios. Ya lo vimos y lo dejamos muy claro. Los primeros 4 mandamientos es una relación de Dios con el hombre. A eso hablan, a eso se enfocan, ¿sí? Los primeros 4. Y los últimos 6, fíjate qué importante. 4 nada más se enfocan a nuestra relación con Dios, pero 6 se enfocan a nuestra relación con nuestro prójimo. Dios no se equivoca, ¿verdad? Pues esos son los 10 mandamientos que Dios ha dejado, que tenemos que estar meditando en ellos, ¿sí? Dentro de 8 días les vamos a dar una plática general acerca de esta ley, para finalizar con los 10 mandamientos, porque muchos dicen, bueno, es que esos son del Antiguo Testamento, quedaron allá. El Señor Jesús lo dejó muy claro. No, la ley moral sigue vigente. Se quedó atrás, la ley sigue vigente. La ley moral sigue vigente. ¿Sí? Pues yo te invito a que demos gracias a Dios, medites en estos 3 mandamientos que hemos escuchado y que Dios los amplía aún más. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu ley moral que nos has dado a lo largo de estas 10 semanas. Padre, que hemos podido meditar en ellas, Señor. Padre, ahora te ruego, Señor, que queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que esto, amado Dios, venga a edificar nuestra vida, venga a afirmarnos delante de ti y, Padre, podamos hacer tu voluntad, Señor. Padre, porque no queremos que nos hables como les hablaste a los fariseos, a los escribas, Dios. Padre, queremos limpiar sí lo de afuera, pero también lo de dentro. Señor, aquí estamos y tú nos conoces, Señor. Padre, si tú has visto, Señor, que te hemos robado en alguna de las cosas que tú hoy nos hablaste, Padre, pon el querer como el hacer para rectificar y arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Padre, si tú has escuchado malas palabras contra mi prójimo, Señor, ven y refrena esta forma de ser, Señor. Padre, dame dominio, dame control sobre este pequeño miembro que es la lengua, Señor. Padre, quita toda codicia de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y estemos contentos con lo que tú nos has dado, Señor, y con todo lo que nos puedes dar todavía, Señor. Padre, que estemos agradecidos, amado Dios, pero sobre todo, Señor, que estemos agradecidos con la oportunidad que tú nos has dado de conocerte.
ti, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por esta ley, Padre, que tú dejaste escrita, Señor. Padre, termina tu obra en medio de nosotros, en este pequeño remanente, Señor, que seas tú, amado Dios, el que nos lleve a tratarnos